Capítulo 1. El primer susurro, expandido. La lluvia caía como un manto gris sobre la ciudad, un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Ezequiel Brand, un periodista reconocido por su capacidad para desenterrar secretos, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado aquella tarde en el archivo de Umbra Corp. La empresa había sido una sombra en la historia de la ciudad, tan grande y poderosa que casi nadie sabía de su existencia. Solo unos pocos, los más antiguos en el poder, recordaban el nombre, y los más astutos sabían que había algo extraño en su historia. Pero Ezequiel no era un hombre que se dejara intimidar. Su pasión por descubrir la verdad lo había llevado a exponer a las corporaciones más corruptas, a desenmascarar a políticos enredados en trampas de mentiras y a revelar historias que muchos preferían dejar en la oscuridad. Sin embargo, lo que había encontrado en ese archivo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Había un nombre que se repetía constantemente: Umbra Corp. La empresa había comenzado como un pequeño negocio de biotecnología, pero a lo largo de las décadas se había transformado en un imperio global, con tentáculos en todos los rincones del mundo. El archivo estaba incompleto, fragmentado, como si alguien hubiera tratado de borrar la evidencia, pero Ezequiel logró juntar las piezas. Había menciones de un experimento secreto, uno que involucraba el control mental, la manipulación de la conciencia humana y, lo más inquietante de todo, algo llamado el Proyecto Umbra, un plan a largo plazo cuyo objetivo era alterar la estructura de poder en el mundo. Pero antes de que pudiera profundizar más, la llamada llegó. El sonido del teléfono retumbó en su apartamento, resonando en la quietud de la noche. Descolgó, su corazón acelerado por una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Estás demasiado cerca, Ezequiel. Déjalo». La voz era apagada, distorsionada por un ruido de fondo, como si se estuviera comunicando desde un lugar lejano, profundo. Ezequiel sintió una punzada en el estómago. No era la primera vez que recibía amenazas, pero algo en este tono lo hizo sentir que lo que había comenzado a investigar era mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. El susurro continuó, como una advertencia. «Ellos están observando cada movimiento. No puedes escapar». La llamada se cortó de inmediato, dejándolo con un nudo en la garganta. La sensación de que algo oscuro se cernía sobre él se intensificó. En ese momento entendió que lo que había comenzado como una simple investigación sobre una corporación se había transformado en una carrera peligrosa, una que pondría en juego mucho más que su carrera profesional. Ezequiel no iba a detenerse. Si algo había aprendido en sus años como periodista, era que la verdad siempre se escondía detrás de las mentiras más grandes y que la única forma de enfrentarse a ellas era ir más allá, más profundo, sin mirar atrás. Capítulo 2. Ecos en la sombra. La ciudad parecía respirar al ritmo de la lluvia. Las calles, mojadas y solitarias, se reflejaban en los vidrios empañados del apartamento de Ezequiel. Decidido a seguir su investigación, pasó días indagando sobre Umbra Corp. Cada archivo nuevo, cada documento, parecía llevarlo más cerca de un abismo del que no podía regresar. Una tarde, después de horas de revisar los archivos clasificados que había logrado conseguir a través de contactos, Ezequiel descubrió algo aún más inquietante. Las desapariciones no eran casuales, ni mucho menos. Había un patrón claro. Cada 10 años, en diferentes lugares del mundo, una serie de personas de alto perfil desaparecían sin dejar rastro. A medida que profundizaba en la investigación, encontró que las desapariciones coincidían con ciertos eventos clave: elecciones nacionales, crisis financieras y momentos de gran turbulencia social. Todo estaba conectado. La figura central de este patrón era Irene Vega,
No solo había desaparecido junto con su familia, sino que también había estado involucrada en uno de los primeros proyectos secretos de Umbra Corp. Irene había sido una de las primeras en ser reclutada por la corporación, pero no por su talento en biotecnología. Su verdadero valor era su habilidad para manipular los recuerdos, para alterar la percepción de la realidad. Era, en pocas palabras, una de las piezas más importantes del proyecto Umbra. Ezequiel decidió buscarla. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Irene no solo había trabajado en la corporación, sino que había sido una de las mentes detrás del proyecto que alteraba las conciencias humanas. Cuando llegó a la última dirección registrada de Irene, encontró una casa desordenada, con muebles cubiertos de polvo y papeles dispersos por todo el suelo. En el comedor encontró lo que quedaba de su vida, un cuaderno con las palabras de Irene garabateadas en la primera página. Ellos nos observan, sabemos demasiado, el silencio es la única salvación. La sensación de peligro era palpable. Ezequiel había tocado algo que ya no podía soltar, pero lo que más lo perturbó fue la sensación de estar siendo observado. Cada vez que miraba alrededor, sentía una presencia invisible, una que se mantenía en las sombras, aguardando el momento adecuado para atraparlo. En ese instante, una puerta se cerró con fuerza detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio nada, solo el eco de su respiración. Al investigar más en la casa, encontró una cámara oculta escondida en la pared. La grabación mostraba a Irene hablando con una figura de rostro borroso, discutiendo sobre el proyecto Umbra. Si ellos descubren lo que estamos haciendo, será el fin de todo. Pero ya es tarde, estamos demasiado adentrados en esto. La voz de Irene era temblorosa, pero su determinación era innegable. El video se cortó abruptamente, dejando a Ezequiel con más preguntas que respuestas. Capítulo 3. El silencio de los hombres del rostro vacío. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes grises, una tormenta inminente que no parecía querer ceder. Ezequiel caminaba por las oscuras calles de la ciudad con paso firme, su mente aún ocupada con las palabras que acababa de escuchar. La fuente le había advertido de la existencia de un lugar olvidado, un vestigio de lo que alguna vez fue el centro de operaciones de Umbra Corp. Pero lo que lo inquietaba más que cualquier otra cosa era lo que había oído en sus propios oídos. Los hombres del rostro vacío. Una organización secreta que no solo operaba en las sombras, sino que también parecía ser el núcleo de todas las manipulaciones de poder y control en la ciudad. Ezequiel sabía que el contacto no estaba mintiendo. Cada palabra había sido cuidadosamente escogida, como si estuviera advirtiéndole sobre un peligro que no podía comprender aún en su totalidad. La lluvia caía con más fuerza, empapando su chaqueta, mientras sus pensamientos se enredaban con la información que había descubierto. La mención de los hombres del rostro vacío había encendido una chispa en su interior. Algo le decía que esta investigación, lejos de ser solo una cuestión de corrupción corporativa, estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande, algo que se extendía más allá de los límites de la realidad conocida. El mapa que le había entregado su fuente no era ordinario. Estaba cubierto de manchas de tinta que se desvanecían bajo la humedad, como si el mapa mismo estuviera protegido de alguna forma. Las coordenadas eran claras, pero lo que realmente lo desconcertaba eran las palabras que acompañaban las marcas. La oscuridad nunca muere. Ese era el mensaje escrito en letras rojas, como si alguien hubiera querido dejarle una pista, pero al mismo tiempo advertirle que no debía seguir. Cuando llegó a la zona indicada por el mapa, Ezequiel se detuvo frente a un edificio en ruinas. Estaba en el corazón de la vieja zona industrial de la ciudad, un lugar que una vez había sido un centro neurálgico de actividad,
pero que ahora parecía haberse desvanecido en el olvido. El edificio, de varios pisos, parecía estar cubierto por una capa de polvo y telarañas, como si todo lo que había en su interior estuviera atrapado en el tiempo. Las puertas de hierro oxidado chirriaron al abrirse. Ezequiel no dudó, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Algo no estaba bien. La sensación de estar siendo observado lo perseguía como una sombra, y en cada rincón oscuro parecía acechar una presencia invisible. No era paranoia, algo en sus entrañas le decía que estaba caminando hacia un destino oscuro e inevitable. Dentro, el aire estaba viciado, pesado por el abandono y la descomposición de lo que alguna vez fue un lugar lleno de actividad. Había un extraño silencio, uno que casi se podía tocar. Ezequiel avanzó, pasando por pasillos que parecían interminables, hasta llegar a una sala grande, apenas iluminada por la luz que se filtraba a través de las grietas de las paredes. En el centro de la sala, sobre una mesa metálica, había una serie de pantallas apagadas. Al acercarse, notó algo inquietante. Las pantallas no mostraban imágenes, sino líneas de código, como si fueran viejos sistemas de comunicación de Umbra Corp. Eran códigos encriptados, que aparentemente formaban parte de una red subterránea que había operado en las sombras durante años. De repente, el sonido de un eco, un crujido metálico, cortó la quietud del lugar. Ezequiel se giró rápidamente. En la esquina de la sala, una figura apareció. Alta, envuelta en una capa oscura, su rostro era completamente invisible. No llevaba más que una máscara negra, lisa y sin rasgos. Su presencia era imponente, casi como si el mismo aire alrededor de él se hubiera vuelto denso. «¿Qué buscas aquí, Ezequiel?». La voz del hombre resonó en la sala. No era una voz humana. Estaba distorsionada, como si proviniera de un lugar lejano, profundo. Cada palabra tenía un eco de desesperación, como si el propio lugar estuviera vivo. Ezequiel no respondió inmediatamente. En lugar de eso, dio un paso atrás, pero no podía escapar. La figura frente a él no parecía moverse, pero algo en su postura indicaba que estaba esperando que dijera algo. Finalmente, Ezequiel habló, su voz firme a pesar de la tensión que lo invadía. «Estoy buscando la verdad, y creo que tú la sabes». El hombre del rostro vacío permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego dio un paso hacia él, y con un movimiento suave de su mano, señaló las pantallas apagadas. «Nosotros sabemos lo que estás buscando, pero lo que no entiendes es que no se trata solo de ti, Ezequiel. Nunca lo fue. Esto no es solo una conspiración, es un ciclo que se repite una y otra vez». Ezequiel frunció el ceño, confundido. No entendía a qué se refería. «¿Un ciclo?», preguntó. La figura inclinó la cabeza ligeramente y su voz sonó más sombría. «Cada vez que alguien como tú se acerca a la verdad, el ciclo se reinicia. El proyecto Umbra no fue solo un experimento de control, fue un intento de alterar la realidad misma, de borrar la historia. Y cada vez que alguien intenta revelar lo que realmente ocurrió, alguien más ocupa su lugar, como si fuéramos piezas de ajedrez en un tablero de poder mucho más grande». Ezequiel comenzó a sentir el peso de sus palabras. La conspiración era mucho más amplia de lo que había imaginado. Lo que había comenzado como una investigación sobre Umbra Corp y sus actividades ilegales, ahora parecía ser un enfrentamiento con fuerzas que trascendían la comprensión humana. Estos hombres del rostro vacío no eran solo un grupo de conspiradores, parecían ser parte de una estructura mucho más compleja, una que había existido durante siglos. «¿Qué es lo que realmente quieren?», Ezequiel preguntó, tratando de mantener la calma. El hombre del rostro vacío suspiró como si se estuviera preparando para revelar un secreto que cambiaría todo. «Nosotros no queremos nada.
Es el proyecto lo que quiere. El proyecto se alimenta de aquellos que intentan detenerlo. Cada vez que alguien descubre su existencia, se convierte en una pieza necesaria para su expansión. Es un ciclo que no puede romperse, y tú, Ezequiel, has jugado tu parte. Un escalofrío recorrió la espalda de Ezequiel. ¿Cómo podía haber jugado su parte? No era más que un periodista, alguien que solo quería descubrir la verdad. Pero en ese momento lo comprendió. Él ya estaba atrapado. La red de conspiración, de manipulación mental y control de la realidad lo había capturado. La figura avanzó hacia él, y antes de que pudiera reaccionar, las pantallas se encendieron con un resplandor azulado, mostrando imágenes fragmentadas de momentos de la historia. Un hombre, con el rostro de Irene Vega, estaba de pie en un escenario. La imagen temblaba, y a medida que la observaba, Ezequiel notó algo extraño. El hombre estaba repitiendo las mismas palabras una y otra vez, como si su voluntad estuviera completamente anulada. «Nada es real», decía la figura en la pantalla, una y otra vez. «¿Qué significa esto?», preguntó Ezequiel, mirando fijamente la pantalla. La figura del rostro vacío asintió lentamente, como si ya lo supiera. Ese es el punto de quiebre. Todo lo que ves, todo lo que has descubierto, son solo piezas de un juego mucho más grande. Pero lo que nunca has entendido es que este juego no es solo sobre el poder, es sobre borrar lo que somos, lo que hemos sido. Ezequiel estaba atrapado. Cada palabra resonaba en su mente. Ya no podía confiar en nada, ni siquiera en su propia percepción. Estaba en el centro de un abismo, y la verdad era la última cosa que deseaba encontrar.